Hola a todos y todas, bienvenidos a Punto Semántico. Hoy vamos a explorar el séptimo capítulo de Animales a Dioses titulado Sobrecarga de Memoria. En este capítulo nos muestra que la evolución no dotó a los humanos de la capacidad de almacenar en su cerebro toda la información necesaria para regular sociedades complejas. A diferencia de animales como las hormigas o las abejas, cuya información vital está codificada en el ADN, nosotros tuvimos que inventar sistemas externos como la escritura, la notación matemática y más reciente la informática. Además, recuerda que el libro fue escrito por Yuval Noah Harari y traducido por Jean-Dominique Ross, y pues vamos a explorar este capítulo. Harari inicia el capítulo señalando que a lo largo de millones de años, el cerebro humano evolucionó para almacenar información crucial sobre plantas, animales, topografías y relaciones sociales. Nuestros antepasados cazadores-recolectores, por ejemplo, debían recordar que una seta arrugada y amarilla en otoño bajo un olmo era venenosa, mientras que en otra en invierno bajo un roble podía ser comestible. Además, recordaban las relaciones y alianzas de decenas de miembros de su grupo. Sin embargo, la cantidad de datos necesaria para mantener un orden social en grandes sociedades, por ejemplo en un imperio que abarca a cientos de miles de millones de personas, es miles de veces superior a lo que nuestro cerebro puede almacenar y procesar. Harari destaca tres problemas fundamentales. 1. Capacidad limitada. Incluso los mejores mnemónicos tienen un límite. No podemos memorizar todo el código legal o cada transacción económica de un imperio. Número 2. Transitoriedad de la memoria. Los humanos mueren y con ello se pierden las memorias. La información almacenada en un cerebro puede borrarse en menos de un siglo. Número 3. Adaptación a ciertos tipos de datos. Nuestro cerebro está diseñado para información sensorial y social, pero no para manejar grandes cantidades de datos numéricos esenciales en la administración de sociedades complejas. Esta sobrecarga de memoria limita la capacidad de las sociedades humanas para gestionar grandes cantidades de información solo con la mente. Ante esta limitación, los humanos inventaron la escritura para externalizar la memoria. Los sumerios, por ejemplo, entre 3500 y 3000 a.C., desarrollaron un sistema de escritura parcial, inicialmente utilizado para almacenar datos administrativos y matemáticos. Un ejemplo muy interesante es el de una tablilla que registra 29.086 medidas de cebada 37 meses, firmado por Kushim. Esa transcripción, que probablemente data de los albores de la civilización, muestra la capacidad de los sumerios para conservar grandes cantidades de datos como inventarios y transacciones que un cerebro humano no podría abarcar. La escritura sumeria combinaba dos tipos de signos, unos para presentar y representar números utilizando sistemas de base 6 y 10, de donde proviene, por ejemplo, la división del día en 24 horas y el círculo en 360 grados, y otros para representar objetos, personas, mercancías y fechas. Esto permitió que la información se conservara de forma permanente y se transmitiera a futuras generaciones, liberando a la sociedad de la dependencia exclusiva de la memoria. Posteriormente, entre 3000 y 2000 a.C., se desarrollaron sistemas de escritura completa como la cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en Egipto. En otras culturas, la escritura compleja apareció en China hacia 1200 a.C. y en América Central entre 1000 y 500 a.C. Estos avances permitieron no solo almacenar datos administrativos, sino también registrar poesía, historia, leyes y eventualmente conocimiento científico. Un caso interesante es el de los quipus, utilizados por el imperio Inca, que gobernó a 10 a 12 millones de personas en lo que hoy es Perú, Ecuador y Bolivia, además de zonas de Chile, Argentina y Colombia. Estos dispositivos, compuestos de cuerdas anudadas de distintos colores, permitían registrar grandes cantidades de datos numéricos, superando las limitaciones del cerebro humano y sirviendo de herramienta esencial para la administración de un imperio. Además, a medida de que las sociedades crecían, también lo hacían la necesidad de manejar números
Los cazadores-recolectores nunca se enfrentaron a la tarea de registrar datos matemáticos complejos, pero en las sociedades agrícolas y estatales contar transacciones, impuestos, inventarios y calendarios se volvió vital. La escritura matemática permitió esta tarea, pero tenía sus propias limitaciones al ser un sistema parcial. Se centraba en datos numéricos sin abarcar la totalidad del lenguaje. Con el tiempo surgió la escritura matemática basada en dígitos. Aunque estos signos se les llama números arábigos, fueron inventados originalmente por los hindúes y los árabes luego los adoptaron, refinaron y expandieron por todo Oriente Próximo y Europa, dando forma a la notación matemática moderna. Hoy casi todas las instituciones, desde los gobiernos hasta compañías, utilizan este sistema para procesar datos de manera eficiente. Más recientemente, la escritura matemática evolucionó en la era digital, dando paso a la escritura informática binaria compuesta únicamente en los dígitos ceros y unos. Este sistema revolucionó la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, permitiendo la aparición de ordenadores y con ellos la inteligencia artificial. Ahora, la información que antes se escribía en tablillas de arcilla, cuerdas anudadas, se procesa a velocidades inimaginables, liberando al ser humano de las limitaciones de su propia memoria. Así, este capítulo, que habla sobre la sobrecarga de memoria, nos muestra cómo el cerebro humano, a pesar de ser asombrosamente adaptable para la información sensorial y social, no está diseñado para almacenar los enormes volúmenes de datos necesarios para gestionar sociedades complejas. La invención de la escritura, primero en forma parcial, como en las tablillas sumerias, y luego a través de sistemas complejos y matemáticos, fue la solución que permitió a la humanidad trascender sus limitaciones biológicas. Este proceso de externalización de la memoria no solo permitió la administración de imperios y la consolidación de leyes y transacciones, sino que también transformó la manera en que pensamos y organizamos la información. Para concluir, este capítulo, finalmente, nos invita a reflexionar sobre las limitaciones inherentes al cerebro humano y sobre cómo la invención de sistemas externos, desde la escritura sumaria hasta la digital, permitió que la humanidad pudiera gestionar grandes cantidades de información, haciendo posible la cooperación en masa y el surgimiento de sociedades complejas. Los datos históricos y las innovaciones en notación matemática son sin duda un testimonio de una lucha contra la limitación biológica que ha definido el progreso humano. Ahora, ¿qué piensas tú sobre este proceso de externalización de la memoria? ¿Crees que la dependencia de sistemas externos para almacenar y procesar la información ha cambiado nuestra manera de pensar? ¿Qué va a pasar con todos estos datos si simplemente se borran un día? Esto fue todo por hoy. Espero que nos dejes algunos comentarios, like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio en Punto Semántico.